El 9 de diciembre de 1990, en una sala de juntas del Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, se llevó a cabo una de las subastas más influyentes en la historia económica de México. A las 3:47 de la tarde, cuando el martillo del subastador golpeó por última vez, Carlos Slim Helú se había convertido en el propietario de Teléfonos de México, la empresa de telecomunicaciones más importante del país. Lo que los asistentes a esa subasta no sabían era que acababan de presenciar el nacimiento de uno de los imperios empresariales más poderosos del mundo, construido sobre secretos que permanecerían ocultos durante décadas. La historia oficial del ascenso de Slim es bien conocida. Un empresario visionario de origen libanés que supo aprovechar las oportunidades de la privatización mexicana de los años 90. Pero la versión que se cuenta en los pasillos de poder de México es considerablemente más compleja y fascinante. Documentos internos posteriormente revelados y testimonios de funcionarios gubernamentales de la época sugieren que la adquisición de Telmex fue solo la pieza visible de una estrategia mucho más sofisticada que había comenzado años antes. En 1985, 5 años antes de la privatización de Telmex, Carlos Slim ya había comenzado a posicionarse estratégicamente en el sector de las telecomunicaciones. A través de una red de empresas aparentemente independientes, había adquirido pequeñas compañías de equipos telefónicos, empresas de instalación de redes y hasta una modesta firma de consultoría en telecomunicaciones. Para observadores externos, estas inversiones parecían diversificadas y sin conexión aparente. Sin embargo, análisis posteriores revelarían que cada adquisición había sido cuidadosamente calculada para crear una infraestructura de conocimiento y capacidades que sería esencial para operar exitosamente una empresa de telecomunicaciones a gran escala. Lo que hacía aún más intrigante esta estrategia era la precisión con la que Slim parecía anticipar las decisiones del gobierno mexicano. En 1987, 3 años antes de que se anunciara oficialmente la privatización de Telmex, sus empresas ya habían comenzado a contratar ingenieros especializados en telecomunicaciones y a establecer alianzas con compañías internacionales del sector. Era como si tuviera acceso a información privilegiada sobre los planes gubernamentales, o como si hubiera logrado influir en el proceso de toma de decisiones desde sus primeras etapas. La preparación para la subasta de Telmex reveló el nivel de sofisticación de la estrategia de Slim. Mientras otros potenciales compradores se enfocaban en reunir el capital necesario para la adquisición, Slim había desarrollado una comprensión detallada no solo de los activos de Telmex, sino de las oportunidades futuras del sector de telecomunicaciones en México. Su propuesta incluía planes específicos para la modernización de la infraestructura telefónica que demostraban un conocimiento técnico que pocos competidores podían igualar. Pero el aspecto más misterioso de la adquisición de Telmex no fue la estrategia de Slim, sino las condiciones extraordinariamente favorables que el gobierno mexicano acordó para la privatización. El contrato incluía cláusulas que garantizaban a Telmex una exclusividad virtual en el mercado de larga distancia durante 6 años, así como términos regulatorios que permitían ajustes tarifarios automáticos basados en la inflación. Críticos posteriores argumentarían que estas condiciones habían sido diseñadas específicamente para garantizar la rentabilidad del comprador, independientemente de su eficiencia operativa. Funcionarios gubernamentales de la época, que pidieron mantener el anonimato, revelarían años después que las negociaciones para la privatización de Telmex habían sido inusualmente complejas. No era solo una venta, diría uno de ellos en una entrevista años después. Era como si estuviéramos diseñando un marco regulatorio completamente nuevo, y uno de los potenciales compradores parecía entender mejor que nosotros mismos cuáles serían las implicaciones de cada cláusula del contrato. Una vez completada la adquisición de Telmex, Slim demostró una capacidad extraordinaria para maximizar el valor de su inversión. En lugar de enfocarse únicamente en mejorar el servicio telefónico existente,
desarrolló una visión integral del futuro de las telecomunicaciones en México. La creación de Telcel, su división de telefonía móvil, no fue una respuesta reactiva a las tendencias del mercado, sino una estrategia proactiva que anticipó la importancia que tendrían los teléfonos celulares en un país con deficiencias significativas en infraestructura de telecomunicaciones fijas. La estrategia de expansión de Telcel reveló otro aspecto fascinante del método de Slim: su capacidad para convertir las limitaciones del mercado mexicano en ventajas competitivas. Mientras que en países desarrollados, los teléfonos móviles complementaban una infraestructura de telecomunicaciones fijas ya establecida, en México se convirtieron en el medio primario de comunicación para millones de personas que nunca habían tenido acceso a una línea telefónica fija. Slim había identificado esta oportunidad antes que cualquier competidor internacional. El crecimiento acelerado de Telcel durante los años 90 y la primera década del siglo XXI no fue solo el resultado de una demanda creciente, sino de una serie de decisiones estratégicas que parecían anticipar perfectamente la evolución del mercado. La empresa invirtió masivamente en infraestructura de torres celulares en momentos en que la demanda aún no justificaba completamente esas inversiones. Sin embargo, cuando la adopción de teléfonos móviles se aceleró, Telcel ya tenía la cobertura necesaria para capturar la mayor parte del mercado. Lo que intrigaba a analistas del sector era la precisión con la que Slim parecía predecir no solo las tendencias tecnológicas, sino también las decisiones regulatorias del gobierno mexicano. Cada vez que surgían nuevas regulaciones para el sector de telecomunicaciones, las empresas de Slim ya parecían estar preparadas para cumplir con los nuevos requisitos o para aprovechar las oportunidades que estas regulaciones creaban. Era como si tuviera acceso a una versión adelantada del futuro regulatorio del país. La verdadera dimensión del imperio de Slim se volvió evidente cuando comenzó a diversificar sus inversiones más allá del sector de telecomunicaciones. Utilizando los flujos de efectivo generados por Telmex y Telcel, adquirió empresas en sectores aparentemente no relacionados: retail, construcción, minería, servicios financieros. Sin embargo, un análisis cuidadoso de estas adquisiciones revelaría conexiones estratégicas que no eran evidentes a primera vista. Cada nueva adquisición de Slim parecía fortalecer su posición en el sector de telecomunicaciones de maneras indirectas pero significativas. Sus inversiones en retail le dieron acceso a una red de distribución para productos de Telcel. Sus empresas de construcción desarrollaron experiencia en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Sus inversiones en servicios financieros le permitieron ofrecer servicios de pago móvil integrados con las redes de Telcel. Lo que parecían inversiones diversificadas eran, en realidad, componentes de un ecosistema empresarial integrado. Durante la primera década del siglo XXI, el imperio de Slim había crecido hasta convertirse en una de las fuerzas económicas más importantes no solo en México, sino en América Latina. Sus empresas empleaban a cientos de miles de personas, sus servicios de telecomunicaciones conectaban a millones de usuarios, y su influencia se extendía a prácticamente todos los sectores de la economía mexicana. Pero con este crecimiento también llegaron las críticas y las investigaciones sobre las prácticas competitivas de sus empresas. Las investigaciones antimonopolio que comenzaron en la segunda década del siglo XXI revelaron aspectos fascinantes de la estrategia empresarial de Slim que habían permanecido ocultos durante años. Documentos internos de Telmex y Telcel mostraron que las empresas habían desarrollado sistemas sofisticados para monitorear y responder a las actividades de potenciales competidores. Estos sistemas iban mucho más allá de la inteligencia comercial típica. Incluían análisis detallados de las capacidades financieras de competidores, evaluaciones de sus estrategias tecnológicas e incluso monitoreo de sus planes de expansión. Pero el descubrimiento más revelador fue la existencia de lo que internamente se conocía como proyectos especiales, iniciativas diseñadas para crear barreras de entrada para potenciales competidores
sin violar explícitamente las regulaciones antimonopolio. Estos proyectos incluían desde acuerdos de exclusividad con proveedores de equipos hasta inversiones en infraestructura que excedían las necesidades operativas inmediatas, pero que hacían económicamente inviable que competidores desarrollaran redes alternativas. La revelación más sorprendente llegó cuando antiguos empleados de alto nivel comenzaron a hablar públicamente sobre las prácticas internas del grupo empresarial de Slim. Describían una cultura corporativa obsesionada con el control de información y la anticipación de cambios regulatorios. Equipos especializados se dedicaban exclusivamente a analizar las implicaciones de cada propuesta de ley, cada cambio en la administración gubernamental, cada modificación en las políticas económicas nacionales e internacionales. Uno de estos ex ejecutivos que pidió mantener el anonimato reveló la existencia de lo que llamaba la habitación del futuro, un centro de análisis interno donde se desarrollaban escenarios detallados sobre la evolución de diferentes sectores de la economía mexicana. No era solo planificación estratégica, explicaría más tarde. Era como si estuviéramos tratando de construir un modelo completo de cómo funcionaría México en los próximos 20 años, y luego posicionarnos para beneficiarnos de cada uno de esos escenarios. La dimensión internacional del imperio de Slim añadió otra capa de complejidad a su historia. Sus inversiones en empresas de telecomunicaciones en otros países de América Latina no fueron expansiones aleatorias, sino elementos de una estrategia regional integrada. Cada adquisición internacional fortalecía su posición en México al crear economías de escala en la compra de equipos, al facilitar la transferencia de tecnología y al generar flujos de efectivo adicionales que podían ser reinvertidos en el mercado doméstico. Pero quizás el aspecto más fascinante del imperio de Slim fue su capacidad para mantener una imagen pública relativamente discreta mientras construía uno de los conglomerados empresariales más influyentes del mundo. A diferencia de otros magnates internacionales, Slim evitó sistemáticamente la atención mediática excesiva, prefiriendo operar desde las sombras mientras sus empresas dominaban sectores enteros de la economía mexicana. La verdadera revelación sobre el imperio de Carlos Slim llegó cuando se analizó el impacto completo de sus estrategias empresariales en el desarrollo económico de México. Sus empresas no habían simplemente aprovechado las oportunidades existentes, habían influido activamente en la creación de las condiciones que hicieron posible su éxito. La privatización de Telmex, las regulaciones del sector de telecomunicaciones, incluso algunos aspectos de la política económica mexicana, habían sido influenciados por las capacidades de análisis y lobby del grupo empresarial de Slim. El legado del imperio construido alrededor de Telmex y Telcel trasciende las métricas financieras tradicionales. Slim no solo construyó un conglomerado empresarial exitoso, creó un modelo de capitalismo mexicano que combina la eficiencia operativa con la influencia política, la visión estratégica a largo plazo con la adaptabilidad táctica a corto plazo y la concentración de poder económico con la discreción pública. Hoy, cuando millones de mexicanos utilizan diariamente los servicios de las empresas de Slim, pocos reflexionan sobre la complejidad de la estrategia que hizo posible la creación de este imperio. La historia oficial habla de un empresario visionario que supo aprovechar las oportunidades de su tiempo. Pero la verdadera historia es la de cómo se puede construir uno de los imperios empresariales más poderosos del mundo, combinando inteligencia estratégica, influencia política y una comprensión profunda de las dinámicas económicas y sociales de un país en transformación.